Existe una puerta que todos, absolutamente todos los que están viendo este video van a cruzar. No importa tu cuenta bancaria, tus seguidores o cuánto intentes alargar tu tiempo aquí arriba, la cruzarás. Pero nadie quiere mirar hacia ella. Te han dicho que quien guarda esa puerta es un monstruo. Te han condicionado a creer que el inframundo es un pozo de castigo sádico y que su rey, Hades, es el villano de una historia que él ni siquiera escribió. Un demonio envidioso esperando en las sombras. Era, en realidad, el más justo de los 3 grandes hermanos que gobernaron el cosmos. Mientras Zeus jugaba con el destino de los mortales por puros caprichos carnales, dejando familias destruidas a su paso, mientras Poseidón ahogaba ciudades enteras y hundía flotas en ataques de ira incontrolables, Hades no hacía nada de eso. Hades se sentaba en un trono de ébano, en el silencio más absoluto, a mantener el frágil equilibrio de un universo que se caía a pedazos. Hoy vamos a destruir el mito. Vamos a bajar al único lugar donde el reloj no avanza, para entender por qué, para que tu vida tenga algún sentido. Este hombre tiene que existir. Pero antes de atrevernos a juzgar al rey, tenemos que diseccionar el trauma psicológico que lo creó, porque Hades no nació siendo el señor de las sombras. A él lo arrojaron a ellas. Hades fue el primogénito, el primer hijo legítimo del titán Cronos. En cualquier monarquía, eso le habría garantizado el trono del universo, pero en la mitología griega, ser el primero solo significó ser el primero en conocer el horror absoluto. Eres un recién nacido y tu primer contacto con el universo no es el calor de tu madre, sino las fauces abiertas de tu padre. Hades fue devorado vivo. Pasar no días, sino años, décadas de tu infancia atrapado en la oscuridad asfixiante del estómago de un titán, privación sensorial absoluta, rodeado únicamente por los fluidos gástricos, la oscuridad y el eco ahogado de los gritos de tus hermanos que iban cayendo uno a uno desde arriba a medida que nacían. Ese aislamiento extremo no lo destruyó, lo forjó. Mientras Zeus se criaba en la superficie, libre, alimentado por ninfas y preparándose para la gloria, Hades aprendió a convivir con el silencio. Cuando Zeus finalmente forzó a Cronos a vomitar a sus hermanos, el cosmos se incendió. Hubo una guerra de 10 años, que casi parte el mundo por la mitad, la titanomaquia. Pelearon codo a codo. Hades demostró ser un guerrero letal, usando el yelmo de la invisibilidad para destruir a sus enemigos desde las sombras. Ganaron. El universo era suyo. Y aquí viene el momento que define la mayor injusticia de la historia mitológica. Cuando la sangre de los titanes aún no se secaba, los 3 hermanos decidieron repartirse la creación, no por mérito, no por derecho de primogenitura. Lo echaron a la suerte dentro de un casco. El azar, o quizás la trampa de un hermano menor ambicioso, dictó la sentencia. A Zeus le tocó la luz, los cielos, el Olimpo. A Poseidón, la inmensidad de los océanos. ¿Y a Hades? Al hermano mayor que aguantó el infierno del estómago de Cronos. Le tocó el sótano de la creación, el inframundo. Cualquier otro dios, cualquier rey mortal, habría desenvainado su espada en ese mismo instante. Habría iniciado una guerra civil que habría quemado los cielos. Poseidón se quejó el resto de la eternidad. Pero Hades simplemente asintió. Aceptó su destino con un estoicismo que aterraba incluso a Zeus. Dio la media vuelta, descendió al abismo, cerró las puertas de bronce por dentro y se convirtió en el guardián de aquello que nadie más tenía el valor de mirar. Pero si crees que ese aislamiento lo hizo débil o irrelevante, estás cometiendo el mismo error que cometieron los mortales durante siglos. Porque Hades descubrió algo en la oscuridad. Descubrió que ser desterrado bajo tierra no lo hacía un prisionero. Lo convertía en el dueño de una riqueza que haría que las nubes de Zeus parecieran un chiste. Pronto, el Olimpo se daría cuenta del error que cometieron al darle las llaves de las profundidades. Porque mientras ellos se embriagaban de ambrosía, Hades estaba construyendo un monopolio perfecto. El imperio de Plutón estaba a punto de abrir sus puertas, y la moneda de cambio iba a ser la humanidad entera. Los antiguos griegos tenían tanto terror de pronunciar su verdadero nombre, Hades, que preferían usar eufemismos. Miraban al suelo,
golpeaban la tierra con las palmas y lo llamaban el hospitalario, o más frecuentemente, Plutón, literalmente, el rico. Mucha gente olvida esta faceta. Piensan en él solo como el guardián de espectros. Pero la lógica es aplastante. Vivimos sobre el techo de su casa. Todo lo que tiene valor real en este planeta, todo por lo que los imperios de la superficie han matado y muerto, nace abajo. El oro que adorna los templos de Zeus, el hierro de las espadas de Ares, los diamantes, el petróleo, los minerales raros que hoy mueven tu tecnología, todo le pertenece. Él es el banquero central del universo. Hades controla la liquidez de la existencia misma, incluso la comida que comes. Las semillas deben morir y ser enterradas en su dominio antes de germinar y dar vida en la superficie. Él podría haber cerrado el grifo. Podría haber matado de hambre a la humanidad o colapsado las economías del Olimpo con un solo gesto. Pero no lo hizo, porque Hades entendió algo que sus impulsivos hermanos nunca comprendieron. La riqueza material es solo un juego temporal. Su verdadera fortuna no eran los metales, eran las almas. Hades hizo el cálculo matemático más frío de la historia. Entendió que el poder de Zeus sobre los vivos era ruidoso, sí, pero temporal. Los mortales viven 80 años, quizás 100 si tienen suerte, pero luego le pertenecen a él por toda la eternidad. Zeus es el rey de un momento, Hades es el rey de siempre. Todos los reyes de la tierra, todos los héroes que Poseidón intentó ahogar, todos los amantes de Zeus, absolutamente todos terminarían inevitablemente en su sala de espera. Y para manejar un volumen de clientes que crece exponencialmente cada segundo, no puedes tener un reino basado en el caos y el fuego, necesitas orden. El inframundo no es el infierno bíblico que te vendieron. Olvida las llamas eternas y los demonios con tridentes pinchando gente. Eso es teatro. El reino de Hades es algo mucho más aterrador para la mente moderna. Es una maquinaria de precisión suiza, una burocracia infinita donde el error no existe. Tu entrada a este sistema no comienza con un juicio moral, sino con una transacción económica. Cruzar el río Estigia no es un viaje espiritual, es un contrato. Esta es la razón por la que los antiguos enterraban a sus muertos con una moneda bajo la lengua. Era el pago para Caronte, el barquero, el primer peaje de la eternidad. Y si no tenías familia que te pusiera la moneda, si morías solo en el mar, entonces eras un paria, un alma en pena condenada a vagar por la orilla equivocada del río durante 100 años viendo cómo los demás cruzan, desesperado por entrar al sistema pero sin el boleto para hacerlo. Hades no hace excepciones. La burocracia es sagrada, pero una vez que pagas, una vez que cruzas al otro lado, el paisaje cambia drásticamente. No hay gritos de agonía, hay un silencio opresivo, un frío que cala los huesos de tu alma. Te enfrentas a los 3 jueces del inframundo. Ellos no miran tus intenciones, miran el peso exacto de tus acciones. Y basándose en ese peso, te asignan tu código postal eterno en esta vasta geografía de la muerte. La gran mayoría de nosotros, quizás el 90% de los que están viendo esto, terminará aquí, los campos de Asfódelos. No es un castigo, es algo peor, la mediocridad eterna. Un campo infinito de flores grises y pálidas, donde las almas, que no fueron ni muy buenas ni muy malas, vagan para siempre, perdiendo lentamente sus recuerdos, su identidad, convirtiéndose en sombras sin propósito. Es el destino de quienes vivieron sin impacto. Luego está el área VIP, los campos elíseos, reservados solo para los héroes, los semidioses y aquellos pocos mortales que los dioses decidieron favorecer. Es lo más cercano al paraíso, pero incluso allí están bajo el suelo. Y finalmente, el sótano del sótano, el Tártaro. Aquí es donde la cultura pop se confunde. Piensan que Hades es el torturador jefe que disfruta del dolor que hay allá abajo. Falso. Los habitantes del Tártaro, los titanes, los grandes traidores, los monstruos primordiales, son enemigos del Olimpo, no amigos de Hades. Hades no es el sádico que maneja el látigo. Hades es el director de la prisión de máxima seguridad del cosmos. Él es el carcelero de hierro. Su único trabajo es asegurarse de que las puertas de bronce, que encierran a las amenazas más grandes de la existencia, nunca jamás se abran.
Él mantiene a los monstruos encerrados para que el universo pueda seguir funcionando. Durante eones, Hades gobernó esta maquinaria perfecta en solitario. Un rey monje en un castillo de hielo y sombras. Intocable. Inmutable. Pero incluso un carcelero de hierro tiene un punto de quiebre. Incluso el dios más frío del panteón tenía una debilidad latente. Y en la vida de Hades, esa debilidad no tenía nombre de guerra, ni de oro. Tenía nombre de flor. Nos contaron la historia de una víctima. Te pintaron a Perséfone como una niña inocente, secuestrada violentamente por un viejo monstruo de las sombras mientras recogía flores. Te contaron el drama de una madre desesperada, Deméter, congelando la tierra en su dolor. Antes de ser Perséfone, ella era simplemente Core, que significa la doncella. No tenía título, no tenía dominio, no tenía voz. Era la extensión y propiedad de una madre narcisista y sobreprotectora. Deméter controlaba cada uno de sus movimientos, asfixiándola en un mundo de primavera eterna, donde Core jamás podría crecer ni gobernar nada. Pero abajo, en el silencio absoluto de su reino, el administrador del universo observaba. Hades tenía el reino más grande, la riqueza más incalculable, pero su mundo era estéril. Necesitaba un ancla. Necesitaba vida para entender el valor de la muerte que administraba, y Core necesitaba una corona. Los textos antiguos omiten un detalle legal crucial. Zeus, el padre de la joven y rey de los dioses, había dado su consentimiento para el matrimonio. En las leyes de la antigua Grecia, el secuestro de Hades fue, de hecho, un reclamo legal. Pero más allá de la legalidad, cuando Hades la llevó al inframundo, no la encerró en un calabozo. La sentó a su lado, la misma joven que en la superficie no tenía derecho a hablar. De repente tenía la autoridad absoluta sobre miles de millones de almas. La doncella Core murió en ese descenso, y nació Perséfone. Ella no fue una prisionera sufriendo el síndrome de Estocolmo. Ella vio la oportunidad de escapar de la sombra de su madre y convertirse en la reina de hierro. Se dice que Hades la engañó para que comiera 6 semillas de granada, atándola al inframundo por 6 meses al año. ¿Engaño? Perséfone era una diosa de la naturaleza. Conocía cada semilla, cada fruto, cada regla de la magia antigua. Ella sabía exactamente lo que significaba comer la comida de los muertos. Consumir la granada no fue un error de una niña hambrienta. Fue un acto de rebelión. Comió las semillas porque quería asegurarse de que su madre nunca, jamás, pudiera reclamarla por completo. Mira el resto del Olimpo. Una monarquía disfuncional. Zeus engañando a Hera en cada esquina, desatando la furia sobre mortales inocentes. Un panteón de dioses traicionándose, mintiéndose y usando a la humanidad como peones. Hades y Perséfone forman la única relación monógama, estable y funcional de toda la mitología griega, sin infidelidades, sin dramas, sin hijos ilegítimos destruyendo ciudades, 2 soberanos complementándose perfectamente. Ella, con su empatía, suaviza el corazón de hierro de su esposo y aboga por los mortales. Él, con su autoridad inquebrantable, le otorga el poder de decidir quién sufre y quién descansa. Esa estabilidad era lo que más aterraba al resto de los dioses, porque un Hades solo era un administrador deprimente. Pero un Hades feliz, respaldado por una reina implacable, significaba que el inframundo era ahora un imperio impenetrable, un sistema sin fallas, o al menos eso creían, porque cuando construyes el banco más seguro del universo y guardas dentro las almas de todos los que alguna vez amamos, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien intente asaltarlo. Hades había sellado las puertas, pero estaba a punto de descubrir que la desesperación humana es la única fuerza capaz de romper las reglas de los dioses. El inframundo era una máquina perfecta, una bóveda de almas sellada con bronce y custodiada por un perro de 3 cabezas. Nadie entraba vivo, absolutamente nadie salía, hasta que los humanos decidieron poner a prueba la paciencia del rey. A lo largo de los milenios, el sistema de Hades enfrentó 3 brechas de seguridad críticas, 3 invasores que nos enseñan exactamente quién es realmente este dios y cómo su mente es infinitamente más letal que el rayo de Zeus. El primer invasor no usó una espada, usó la burocracia. Su nombre era Sísifo. Sísifo era el estafador más brillante de la antigua Grecia, un rey tan arrogante que cuando Tánatos, la muerte misma, fue a buscarlo, Sísifo lo emboscó y lo encadenó en un calabozo. Piensa en las consecuencias. Durante días la humanidad dejó de morir. El ciclo se rompió.
Ares, el dios de la guerra, estaba furioso porque sus batallas no tenían sentido, pero abajo, Hades vio que su maquinaria se detenía. Los números no cuadraban. Cuando los dioses liberaron a la muerte y Sísifo fue arrastrado finalmente ante el trono de ébano, el mortal tenía una última carta bajo la manga. Le había ordenado a su esposa que no le hiciera ningún rito funerario, ni moneda, ni entierro, nada. Sísifo miró al rey del inframundo a los ojos y apeló a la única debilidad de Hades, su obsesión por las reglas. «Mi señor», dijo Sísifo, «mi esposa ha roto la ley sagrada. Estoy aquí ilegalmente. Permíteme volver a la superficie solo 3 días para castigarla y obligarlas a darme un entierro digno. Luego volveré». Hades, el administrador perfecto, aceptó. Le dio un pase de salida de 72 horas. ¿Qué hizo Sísifo? Volvió a la superficie y, por supuesto, jamás regresó. Vivió hasta la vejez riéndose del dios de los muertos en su propia cara. Pero a Hades no se le estafa. Hades tiene todo el tiempo del universo. Cuando Sísifo murió de viejo y bajó por segunda vez, no hubo gritos, no hubo fuego. Hades le impuso el castigo psicológico más devastador jamás concebido: empujar una roca gigante hasta la cima de una colina, solo para que, a 1 centímetro del éxito, la roca cayera rodando por toda la eternidad. Hades le enseñó al universo que la verdadera tortura no es el dolor físico, es la futilidad. El segundo invasor no buscaba estafar al rey, buscaba quebrar su corazón, y casi lo logra. Orfeo, el músico más grande de la historia, bajó al inframundo vivo, caminando entre los muertos, buscando el alma de su esposa Eurídice, que había muerto el día de su boda. Orfeo no luchó contra Cerbero, le tocó una canción de cuna. No peleó contra los espectros, cantó una melodía tan desgarradora que, por primera vez en la historia de la eternidad, la maquinaria de la muerte se detuvo. Orfeo llegó hasta el salón del trono, cantó su dolor frente a los soberanos, y ocurrió lo impensable. Perséfone lloró, y Hades, el carcelero de hierro, el dios que nunca hacía excepciones, sintió piedad. Le entregó a Eurídice. «Llévala contigo a la luz», le dijo Hades, «pero con una sola regla: camina hacia adelante y no mires atrás hasta que ambos estén bajo el sol. Si la miras antes de tiempo, la perderás para siempre». Conocemos el final. A un paso de la salida, la duda humana consumió a Orfeo. Se giró y vio a su esposa desvanecerse en las sombras para no volver jamás. Muchos ven esto como una crueldad de Hades, pero en realidad fue la prueba definitiva. Hades no mató a Eurídice por segunda vez. Lo hizo la falta de fe de Orfeo. Pero si Sísifo usó el ingenio y Orfeo la emoción, el tercer asalto fue pura, ciega y estúpida arrogancia. Teseo, el gran héroe de Atenas, y su amigo Pirito decidieron que las mujeres mortales no eran suficientes para ellos. Pirito quería casarse con una hija de Zeus. ¿Y a quién eligió? A Perséfone, la reina de hierro, la esposa de Hades. Los dos héroes bajaron al inframundo armados hasta los dientes, con la intención literal de secuestrar a la esposa del dios más letal del panteón en su propia casa. Si hubieran intentado robarle a Hera a Zeus, los habrían desintegrado con un rayo antes de pronunciar una palabra. Si hubieran retado a Poseidón, los habrían triturado con la presión del océano. ¿Qué hizo Hades? Hades sonrió. Con una cortesía escalofriante, el rey del inframundo los recibió en su palacio, los felicitó por su valentía, les ofreció un banquete y les pidió que tomaran asiento en 2 magníficas sillas de piedra tallada antes de discutir los términos de llevarse a su esposa. En el momento en que Teseo y Pirito se sentaron, la roca cobró vida. Las sillas eran las sillas del olvido. La piedra se fusionó con su carne, fundiéndose con sus huesos, atándolos al suelo mientras serpientes de sombras se enredaban en sus piernas. Sus mentes fueron borradas al instante. No hubo batalla épica, no hubo sudor. Hades neutralizó a los mayores héroes de Grecia simplemente invitándolos a sentarse. Estos 3 invasores aprendieron la misma lección. Puedes llorar para que te den una segunda oportunidad. Puedes intentar entrar por la fuerza,
Pero al final, la casa siempre gana. La máquina no se detiene. Pero aquí está la verdadera pregunta. La razón por la que estás viendo este video hoy, miles de años después, ¿por qué nosotros, en pleno siglo XXI, en la era de la inteligencia artificial, por qué necesitamos desesperadamente que la figura de Hades sea real? Mírate, en pleno 2026 estamos aterrorizados. Hemos construido una sociedad entera basada en huir del rey del inframundo. Gastamos miles de millones en biotecnología, inteligencia artificial y cirugías para alargar nuestro reloj un minuto más. Tratamos a la muerte como si fuera una enfermedad que podemos curar o un error en el código que podemos parchear. Pero hemos olvidado la lección fundamental de la economía del universo, la inflación del tiempo. Hades lo entendió hace 3000 años. Si el tiempo fuera infinito, la vida no valdría absolutamente nada. La existencia de Hades, la certeza absoluta de que su puerta está al final del pasillo y que no puedes sobornarlo, es lo único que le da valor a este segundo exacto que estás viviendo. Él es el límite, y sin límites no hay propósito. Por eso el Olimpo necesitaba a Hades. Él no te odia, no te envidia. Cuando los antiguos griegos decían que era implacable, no querían decir que fuera cruel. Querían decir que no se le podía corromper. Es el único Dios que no exige templos ostentosos en la superficie. ¿Para qué? Todos irán a su casa tarde o temprano. No necesita tu fe. Tiene tu destino. Y un día, la niebla se levantará frente a ti. El barquero te extenderá la mano y cruzarás el río de aguas negras. No habrá fuego eterno. Te encontrarás con un rey de rostro pálido y ojos antiguos, sentado en un silencio sepulcral, sosteniendo una balanza. En ese momento, no le importará cuántos seguidores tenías, ni cuánto dinero dejaste arriba, ni cuántos trucos intentaste usar para evadirlo. Él solo mirará el plato de la balanza. La verdadera pregunta no es si Hades es un villano. La verdadera pregunta es, cuando el rey estoico del inframundo ponga el peso de tu vida en esa balanza, ¿qué vas a tener para mostrarle? ¿Fue tu vida un campo de asfódelos gris y olvidable? ¿O construiste algo que merezca el elicio? Piénsalo muy bien. El rey está esperando tu respuesta. Los leo abajo.